Bien, amigos, tengo el gusto de presentar a Alfredo González, conocida figura de la política, de la actividad empresarial y de la promoción de la gastronomía en el país. Muchísimas gracias por estar en Hora 8. Alfredo. Bueno, para mí es un placer la invitación. Yo sé que nos están viendo en Arequipa, ¿no? Así es. Uno en la Lucila, a las 4 de la tarde sus buñuelos en Tingo, la Caucao, tradiciones arequipeñas, la Sol de Mayo, en Puno con su chairo, en el Cusco con su cuy al horno, con sus guacatay, su cerdito. Bueno, y en Iquitos y en tantos sitios, yo creo que ahora como estamos en la gastronomía hay que hacer una recepción a todos esos lindos pueblos del Perú con su riquísima comida. Muchísimas gracias. Yo cuando te escucho y te veo en la televisión tengo que decir, amigos, la verdad es que se me abre el apetito. Bueno, yo creo que entrando primero a la gastronomía, porque tenemos muchos puntos que tocar, es una herencia familiar, ¿no? Mi padre fue fundador de la Asociación Nacional de Caballo de Paso del Perú. Yeah. Los 13 fundadores, ahí está Mamacona, su cartet, bueno, estaba Pastora, que hace unos frijoles tremendos. Fue fundador de la Asociación Nacional de Gallos de Pelea del Perú. ¿Tú sabes quién era la concesionaria? No, ¿quién era? Doña Teresa Izquierdo. Ah, yo iba a su restaurante que quedaba ahí en Petituarza, una cuadra de Canevaro. El rincón que no conoces. El rincón que no conoces. Claro que cuando sí. Recién comenzaba, y me acuerdo que vimos el programa El Sexto, estaba con unos amigos, ¿ya? Y nos quedamos ahí con su televisor encima del refrigerador, con su antena de conejo. Tengo la oportunidad de haber sido, y soy, ¿no? Hincha de la U, dirigente de la U más de 9 años, y hincha desde que estaba en la licuadora. Los González somos desde la licuadora, desde que estamos en el genoma, ahora que hablamos de transgénicos. Está bien. Y creo que en ese sentido había una de las grandes cocineras del Perú, doña Margarita Arizaga, morena, y le decían, ¿cómo eres morena, hincha de la U? ¿Acaso hay un dirigente aliancista moreno? Ninguno, todos son blancos. Imagina, ojo, esa ONG. Bueno. Son blancos, pero no afroperuanos. De acuerdo. Y bueno, yo creo que la gastronomía es parte de nuestra vida. Mi padre nació en Casagrande, se mudó a Huacho, yo me crié en Guarmey, mi madre es de abuelo de Ferreñafe. Todos los Salazares somos de Ferreñafe, Arturo, el que sale en Canal 4, Sebastián Salazar Arraín, Alfredo Salazar Sadwell. El único que es medio figuritón y no me gusta es mi primo, ¿cómo se llama? El que acaba de salir congresista, que fue director de la policía, ¿no? Yeah. Muy figuretti, que captura la droga, hermano. Nosotros producimos 310 toneladas de droga y Colombia 600. Y nosotros somos los principales exportadores, o sea que pura bamba, hermano. Eso. Es como cuando descubren a los ladrones de autopartes, ¿no es cierto?, en Lima, y hacen grandes operativos. Todo el mundo sabe perfectamente. Y siguen robando. Se han metido en mi casa hace 2 meses, yo durmiendo adentro, hermano, y cada vez que llamo al mayor y al coronel, ya lo llamo, hermano, ¿qué pasa? Como yo le he puesto en el mail a Hidalgo, ¿no? Cuando habla de la chica Ciro, que el chico que se ha perdido en el Colca, digo, y BTR, y el limpiol de los mails, y mi casa cuando aparecen los ladrones, así es, o sea que así es. Pues. ¿Cómo es que Alfredo González se vincula a promover la gastronomía? Digamos, por una cuestión social, de promoción del desarrollo, o simplemente por... Yo siempre he estado a este lado del mostrador de televisión, he estado en todos los programas. He tenido polémicas en Panorama con 32 puntos, he tenido polémicas con Hildebrand, lo he rebatido en la Comisión de la Verdad, a Hildebrand le hemos dado por atrás y por adelante. O sea que en ese sentido... pero quería estar al otro lado, quería ser conductor, hizo un magazine, política, deporte, actualidad, y le gustó la gastronomía, que es algo que lo llevo adentro, ¿no? Es algo familiar, ¿no? De acuerdo. Siempre en mi casa hemos tenido cocinera guarmellana, huachana, y ahora voy a hacer un programa con mi mujer, Roxana, ¿no? Día de la Madre, ayer la saludamos. Yo creo que he heredado toda esa cultura gastronómica de los González Salazar y también de su familia del RIMAC, ¿no? Yeah. O sea que yo creo que son una de las mejores cocineras, ya tenemos algunos invitados especiales para ver cómo comen los González. Por ejemplo, ayer el Día de la Madre hemos comido algo riquísimo y facilísimo, un lomo fino, frito así nomás, dando la vueltita, con su tacu, su aceite de oliva virgen, qué rico.
Bueno, realmente, ya te está provocando. Repito, Ya te está provocando. escucho y la verdad es que me Ya te provoca. está provocando. No voy a decir a qué restaurantes, alguna vez hablaste de pachamancas, de comida de Huancayo, y la verdad empecé yo al toque a pensar. Claro, en ¿a dónde Huancayo ir a la comer? mejor comida está en el Club Huancayo. Exacto. No lo quise decir. Por mi madre, No mano. lo quise, acá cerquita Nunca nomás. en mi vida Sí, he sí. comido una huancaína más rica. La pachamanga Nada también es del otro, excelente. no. Y la pachamanca, el tipo, un profesional. Espectacular, de la comida, sí. espectacular. Así es. Bueno, estás en contra de la introducción masiva de los transgénicos en el Perú. Fíjate. Eres ingeniero agrónomo, eres magíster en ESAN, o sea, pocas personas saben que Alfredo González fue Profesor de SAN. profesor de ESAN. Especializado en finanzas en el Chase Manhattan Bank. Pri- Gerente del Banco Continental a los 27 años. Primer puesto en la Universidad Agraria, ¿no? El De los examen de ingreso. 120, el promedio más alto de los últimos 100 años. Bueno. O sea, bien, el problema de los transgénicos es eso. ¿Qué cosa es el transgénico? Primero eran los híbridos, cruzadas al mejor macho con la mejor hembra, para que te salga el mejor hijo, que era la mejor planta. Y el transgénico ya agarras el genoma, que es tu código hereditario, y si necesitas que sea resistente a la roya, por ejemplo un café, De acuerdo. le pones un gen, que puede ser animal o Vegetal. Entonces, después la soya. Le pones el gran negocio de Monsanto, ¿cuál es? Ya eso hay que explicar un poquito. Tú sabes que las hierbas compiten con la planta, ¿no? El maíz, la hierba, Claro. la bolsa. ¿Entonces qué cosa pasa? Hay dos grandes tipos de herbicidas, control químico de malezas, de hoja ancha y de hoja angosta. Si tú a uno de hoja angosta le metes al maíz, se muere. Y tú de una hoja ancha le metes a la soya, que es hoja ancha, se muere. Entonces, han hecho un transgénico que no mata a ninguno de los dos. Y lo tiene Monsanto. Ya. O sea, no solamente gana en la semilla con una super planta, una super producción, sino que puedes meterle cualquier cantidad de ese herbicida uniógico, llamamos, ¿no? En unas palabras más claras. Pero ¿cuál es el problema del Perú? Los transgénicos funcionan cuando hay grandes extensiones, 30, por ejemplo, mi hijo es uno de los más importantes especialistas en agricultura orgánica, somos de La Molina, ¿no? Guapo y enrasado, su botellita de pisco y su buena chola al lado. Entonces, tú tienes es para grandes extensiones. Pero ¿qué cosa es el Perú? El Perú son 5 millones de minifundios. Y quebraditas, ¿no? Y quebraditas, No tenemos esas llanuras cerradas, que entonces, tiene Argentina, la ¿cómo Amazonía hacen el brasileña. acto sexual las plantas para que entienda la gente? Es la polinización. El polen que lo lleva el viento o los insectos y polinizan, o sea, hacen el acto sexual y de ahí nace el fruto o nace el hijo, ¿no? ¿Qué cosa puede suceder? Yo lo hice como un ejemplo irónico. Un minifundista que tiene 2 hectáreas de maíz amarillo transgénico. Al costado, un minifundista que tiene 1 hectárea de maíz morado. Se polinizan, la polinización cruzada, o sea que hacen el amor las plantas, que es la polinización, y ese maíz morado tú lo vuelves a sembrar. No vaya a salir un maíz rosado y tomamos chicha morada gay. Ese es el peligro. Y el problema es que como asesor han tomado al doctor Groman. El doctor Groman para nosotros es un referente en la agraria. Pero ¿qué pasa? Él está metido en el negocio de semillas. Hay conflicto de intereses. La negocio, ¿no? Entonces hay conflicto de intereses tremendo. Entonces, lo que tiene que hacerse en el Perú no se necesitan transgénicos, porque las extensiones son muy pequeñas. Salvo Gloria, Manuelita, Oviedo, ¿no? Que tienen las grandes extensiones de azúcar, ¿no? Pero en el mismo arroz son 500 hectáreas, 200 hectáreas, no es tanto, ¿no? De acuerdo. Entonces, en ese sentido, los valles, yo que me he criado en Guarmey, uno de los mejores valles del Perú. Entonces, imagínate, pues hay 2, 3 hectáreas, y en la sierra hay topos. Imagínate que sirvas un topo de maíz transgénico. Lo que sí es importante, llamemos el transgénico, es ponerle la lisina, o sea que es la proteína, al maíz amarillo serrano, para cuando el serrano se alimente de maíz blanco, coma proteína.
que era un programa que estaba haciendo justamente el doctor Groma en el programa de Maíz, que después la negocio. pudo más la negocio. Pudo más la negocio. Ok, Alfredo, vamos a unos pequeños cortes comerciales, Muchas por gracias. favor, y estamos regresando con Alfredo González, gestor del monumental Estadio Universitario de Deportes, y vamos a hablar más adelante, de todas maneras, pues, de fútbol y de la U. Regresamos. ¿Cómo visualizó Alfredo González la construcción del Estadio Monumental? Bueno, creo que el Estadio Monumental es un premio a la creatividad. El Estadio Monumental es un pandero. Se consiguió el terreno a $7 metro cuadrado, porque era un parque zonal. Se cambió la ley gracias al gobierno de Fujimori. Y se juntaron 1000 palquistas, pusieron dinero y Gremco construyó el estadio con un contrato de construcción, no de compraventa. Entonces la U es dueño del estadio y dueño de las playas de estacionamiento. O sea, es un estadio con 22 edificios y 1200 departamentos. Esa es la historia. Yeah. Yo creo que no sé qué es IPAI, no sé, nunca nos dieron el premio a la creatividad. Realmente es algo creativo. Y digamos, es sin ninguna duda el estadio más moderno y grande del país, ¿no? Es el más grande que el Nacional. El Nacional han gastado 200 millones de soles, ¿no? El Estadio Monumental, según la valorización que se hizo en el proceso arbitral, costó 38 millones de dólares, que multiplicado por 2.38 estamos hablando de 100 y pico millones. Es un estadio totalmente asísmico, enterrado 18 metros en el suelo. Y creo que en este momento el estadio, lo hicimos ahí, ¿por qué? Porque en la época de Fujimori se iban a hacer los círculos viales norte y círculos, o sea, del Estadio Monumental hacia el aeropuerto eran 12 minutos. Y Javier Parado era la ruta lenta. Bueno, ¿cómo ves ahora la coyuntura político-electoral en este momento? Yo creo que hoy día ¿Qué opinas de Ollanta? Yo creo que hoy día es una cosa muy importante. Ha salido una foto y una descripción de que quien agredió al Tau es de Gana Pro. Es una cosa delicadísima, porque vamos a ver a la época de Chávez. Yo creo que ya te recomiendo que vayas sacando tu licencia de arma en Discame, que queda cerca de mi casa, y creo que en ese sentido es importantísimo, porque ¿qué va a pasar si gana Ollanta? No tiene mayoría en el Congreso. Entonces le van a decir no, y va a soltar a la gente de las calles como los ha soltado ahora contra el Tausi y contra el RPP. Entonces, y tiene a gente como Lynch, Lucho Solari, acuérdate, sesión del Congreso secreta, que ya no es secreta porque ya pasó el tiempo. Nos reuniste a los 110 congresistas, 120, ahora son 130. Me había confundido. No, me entró 10. Para informarnos por qué votaste a Lynch, por qué Toledo y tú votaron a Lynch porque metió a Sendero a educación. Y eso nos lo dijiste y eso está grabado. Y eso tiene que salir público. ¿Y se lo dirías en su cara a Lynch si fuese necesario? En su cara. Yo no tengo. Bueno, yo tengo una relación fraterna con Alan García, tengo una relación fraterna con todos los líderes políticos, nos reunimos siempre, ¿no? Y entonces en ese sentido es muy importante, ¿no? Y yo creo que en ese sentido se lo diría en su cara, ¿no? A ti te votaron por meter Sendero ahí está en el Congreso, firmado, informado por el presidente del Consejo de Ministros. Yo nunca me puedo olvidar de ese día, porque ese día me pide Lucho Solari, Carlos Ferrero, Jesús Alvarado, Gilberto Díaz, que vaya a Barranca a solucionar el problema de los heridos de 24 heridos de bala. Fue el mismo día que Puno. De lo de Clave. De Puno, del muerto del estudiante. Perdón. Porque ese día fue la huelga por el riego, por el agua. Bueno, tomaron el puente Bolívar, el puente Pativilca. Y yo fui en mi carrito con mis gastos operativos, ¿no? Y el ministro Carbone fue en su helicóptero, yo carajo, en mi camioneta, ahí con el zorro y el policía. Le salvé la vida porque la gente quería lincharlo, ¿no? Porque
no decían la verdad que había habido PAF, o sea, proyectil por arma de fuego, y el FAL es terrible. He visto heridos, después los hemos atendido con mi señora en el Baiza porque embarcamos gente y al ministro lo sacamos por la morgue para que no lo linchen. Porque lo que más quiere una persona es ver a su enfermo, ver a su herido. Entonces ese día lo agarré al director del hospital de Barranca y le dije, señor, esta gente quiere ver cómo está su gente. Vamos a hacerlo entrar de 3x3. O sea, uno tiene que tener manejo social. Entonces en ese sentido hicimos ese tema y luego vinieron acá en Lima, teníamos 3 barranquinos y 20 puneños que habían heridos también de bala. Es que no entendieron lo que es declarar en emergencia el país. En ese sentido... El emergencia, ¿sabe qué cosa es? 1, 2, 3, ¡pum! Así es. En cambio, la suerte en Barranca fue de que el jefe político militar de Barranca en ese momento era un piloto de helicóptero. Negoció 12 horas con esta gente. Si hubiera sido un Ranger, hubieran habido 500 muertos. Porque era una barbaridad. Desde Guaito hasta la curva de Supe, vinieron 800 dinoes por carretera y mandaron 1000 personas en paracaídas. Una cosa terrible, si no se supo por qué, porque yo lo manejé. Porque yo primero está mi país, está mi zona, está mi norte chico, mi norte grande, ¿no? Ahí quería llegar porque tú fuiste actor en más de una oportunidad, por ejemplo, solucionador de conflictos en la zona de Antamina. La zona de Guarmey. De Guarmey. O sea, encontraron que la única forma de poder descargar el mineral de Antamina era la zona de Lobitos en Guarmey. Entonces estos burros de Antamina de ese momento pensaron que arreglando con las 5.000 personas del puerto se iba a arreglar el problema, pero la provincia de Guarmey tiene 40.000 personas y tiene toda la zona de los valles del río Guarmey, ¿no? Hasta Aija, ¿no? No siendo provincia guarmeyana, si llega a esa zona. Yo me crié en Guarmey del año 46, 7 que nací, hasta el 63 que nos vimos con mi papá, porque ya se vino al diablo todo. Pero lo importante es que para ser interlocutor en estos problemas, ¿no? Uno tiene que conocer a la gente. Y yo llevé a la playa de Culebras al primer gerente de Antamina porque lo querían matar, a Lucho Alba, hermano del doctor Alba. Que le cuente. Desgraciadamente no pude cobrar porque era congresista, yo no recibo un sol, así es la verdad. Hubieras cobrado bien ahí. Sí, si no hubiera sido congresista, pues... Yo quería llegar a eso. Por ejemplo, este gobierno está dejando una serie de conflictos en ciernes. El próximo gobierno, sea de Humala o sea de Keiko, va a tener que manejar una serie de conflictos. Bueno, yo creo, fíjate, yo me enteré... Si te llamasen a colaborar, yo voy. Tú te prestarías, digamos, tienes condiciones para negociar. ¿Sabe la ventaja para negociar yo? Que mucha gente no me ve como político, me ve como presidente de la U, claro. Un presidente de la U exitoso. Más allá de lo conflictivo que pueda ser. No, yo no soy conflictivo, yo digo la verdad. Bueno. Y el que dice la verdad le dicen conflictivo. Lo importante es que yo tengo un lenguaje con la gente, y yo, como dice, yo soy multiclasista, soy un tránfugo de la petuquería porque mi familia fue pituca misia. Dice que eres colorado. Pienso que soy colorado, pues eso me da mejor, todavía mejor tiempo, pero uno conoce el léxico, ¿no? Soy fundador de la Trinchera Norte, tengo ese mi gran honor, he hecho el Estadio Monumental, tricampeonato. Entonces la gente a uno lo ve distinto, ve a una persona con credibilidad. ¿Por qué? Porque yo le dije hace 19 años que Delfino y Burga va a ser un fracaso. Ahora, ¿quién quiere a Burga? 94% lo repudia. ¿La U cómo está? Hasta el queso. Por más que está segundo, tercero, pues ha vendido la televisión hasta el 2020. Y le han dado 1,5 millones de adelantos que le alcanza para pagar marzo, abril y parte de mayo. ¿Por qué te opusiste? En una oportunidad había un señor Vergara, un empresario mexicano, dueño de... Que le quería regalar el club. Dueño de los Tecos de Guadalajara, que quería, dicen, por eso te pregunto, hacer una gran inversión y convertir a un universitario en un equipo competitivo en América. Le querían regalar. ¿Cómo era eso? Él quería quedarse con las deudas y quedarse con el club. ¿Y sabes cómo le ganó a Vergara? No en Lima, porque a Vergara no lo llevan en México. Comienzo a declarar en Radio Fórmula, que es como RPP en México, y en Univisión, con Burgos. Yeah.
y le sacamos la mugre, ¿no? En México. No era buen negocio para la U Era una cosa es vender la U pues en 100, 200, 300 millones de dólares. Otra cosa es esa cosa, yo pago la deuda y me quedo con una bicoca lo que iba a pagar. Una bicoca. Era una estafa. Entonces la prensa dio a entender otra cosa. No, es que la prensa, pues hermano, Ya. como fueron los Noli Mates y los Pacheco Mails, en la prensa debería haber un sector, una cocina de mermelada. O sea, quería una especie de privatización de la U al estilo de remate de una de las empresas que se vendió a bajo precio. Una cosa así lo que querían hacer. Claro, al estilo de Fujimori. Al estilo de Petrogate. Petrotec. Porque el Perú, tú sabes, el Perú ha cambiado sus fronteras. ¿Cuáles son? Por el norte limita con Ecuador y Colombia, por el este con Brasil, por el sur con Chile y Bolivia, y por el oeste por Petrotec. Todas las concesiones son de Petrotec. De acuerdo. La esposa de Rosa María Palacio. El esposo de Rosa María Palacio. El esposo. Deben tener sociedad conyugal. Y lo más grave de Rosa María es eso. Que a la hora que venga el juicio oral a Hurtado Miller, ella recibió plata igual que Chupitaz de esos $250,000. Chupitaz estuvo 2 años preso en su casa y por eso yo se lo dije en su cara. Chupitaz tenía 5º de primaria, tú eres abogada, dice que eres inteligente. Esa plata era la misma la que tú recibiste. Y aparte tú trabajaste 2 años con Fujimori como secretaria de Pandolfi en el PCM. Yo me siento orgulloso de haber sido 2 años director de Electrolima y 4 años de Delnor. ¿Tienen una queja del servicio eléctrico? Ninguno. ¿Por qué? Papá. Bueno, Alfredo, finalmente, ¿qué se podría hacer para que el fútbol peruano vuelva al nivel que tuvo en los 80s, en los 70s? Yo en eso, fíjate, 19 años hay del gobierno Burga Delfino, el año 92, que yo elegí a Delfino, fue uno de los grandes errores en mi vida. Pero ¿sabes cuál es el gran problema? Es la política de Estado. ¿Deben privatizarse los clubes? No hay fútbol escolar. Ya. No hay profesor de educación física. Sí, justamente hablaba con una universidad que me he quedado impresionada, Santo Domingo de Guzmán, que está en una quebrada que une Jijamarca con Coyique. Impresionante, me queda una cosa, tienen 10 colegios. Y dije, ¿y por qué no hacen la facultad del deporte? No hay una facultad de educación física. ¿Sabes cuántas plazas hay en educación? 40.000 plazas, porque ningún colegio tiene profesor de educación física. Y esa es la mata. ¿Dónde salen los jóvenes? El colegio. ¿Dónde salió Cubilla? ¿Dónde salió Carranzo? Los interrogatorios de la prensa, los colegios. Lo que pasa es que, como se agarraban a trompadas, más fácil fue suprimir que controlar. Habían campeonatos de divisiones juveniles, inferiores. Yo recuerdo cuando era chico, iba al estadio, los tripletes, existe. Y previamente jugaban los jugadores. Pero si tú no tienes, llamemos, un fútbol escolar, ¿qué cosa es la mata en Estados Unidos? El colegio y el college. De ahí salen todos. Yeah. Así es, o sea, si tú no tienes un fútbol escolar, que es la mata, que es la base de la pirámide, junto con el fútbol comunal, que es el fútbol que se juega todos los domingos, y la gente se divierte con sus chelas. Esparcimiento. Yo creo que en ese sentido es muy importante. ¿Y tú no crees que, por ejemplo, hace falta promocionar más el fútbol también al interior del Perú? El fútbol ha estado concentrado básicamente en Lima, Callao, Ica, Cañete, Chincha, han sido los grandes semilleros. Se ha promocionado tanto el fútbol provinciano como ahora, ¿no? Hemos tenido el Sport Águila con gente de mucho dinero, de Huancayo. Tenemos al Intigás con Rufelo Neira, que creo que justamente lo están acusando de narco, tendrá otros problemas, porque tiene un pleito con el alcalde de Chorrillos, pues son de distintos políticos. Ya lo van a votar al alcalde de Chorrillos. Después tienes al Grupo Oviedo en Chiclayo. Pero lo curioso es que estos equipos que ellos promocionan no están integrados mayoritariamente por jugadores que locales. No hay promoción de jugadores. Ponte, la U hicimos una promoción muy grande, tuvimos la mala suerte de que sacamos 2 grandes jugadores a nivel mundial, que es Machito Gómez y Cordero, y no tuvieron una vida ordenada, ¿no? Sacamos a Chico Fernández, sacamos a González. Estos chicos que están saliendo ahora también son de la categoría 94. Ruiz Díaz vivió en el Lolo. Y creo que en ese sentido el trabajo está hecho. Alianza acaba de sacar a este chico, ¿cómo se llama? Seguido a Bélgica. Carrillo. Para mí es medio, le falta un ají, ya sabes a dónde. Le falta un poco más de garra. Ají. Ya sé dónde. Ya sabes por dónde. Ya sé dónde. Pero Alianza
le ha ganado, creo, a Universitario en lo que es promoción de divisiones inferiores. Difícil. Los últimos años. Alianza no tiene un arquero como Fernández, no tiene un volante como Todito González, como los delanteros que está sacando. Pero digamos que jueguen en las grandes ligas, Paolo Guerrero, Pizarro, Farfán, todos ellos son de la Alianza. Pizarro es del Pesquero. Bueno. Lo agarraron ahí, es del Pesquero. Y pues tenemos a Vargas. Ya. Ahora Loco Vargas. Y tenemos varios chicos que van. El arquero, hace años que no son un arquero como Fernández en el Perú. Alfredo González, realmente un placer, un gusto. De lo que quieres hablamos. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Yo te comprometo a que vengas con mucha frecuencia. Nos faltó hablar de algo. Dime. De hembritas. Bueno. Luego, gracias. Una oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Alfredo González. Estaremos nuevamente contigo. Un gusto tenerte. Exitoso empresario político y hombre de televisión que hoy nos acompañó. Vamos a unos cortes y regresamos.